Aristóteles nace en Estagira de Tracia, en Macedonia, en el año 384 a.C. Era hijo de Nicómaco, médico del rey Amintos de Macedonia. Cuando contaba con 18 años, llegó a Atenas y se incorporó a la Academia de Platón, permaneciendo en ella 20 años, de quien recibió profunda influencia, lo cual no fue obstáculo para discrepar con él. El año 343, después de que Filipo ascendiera al reinado de Macedonia en el 356, le llamó para que se hiciera cargo de la educación de su hijo Alejandro. Tiempo después de cumplir su misión y luego de que Alejandro saliera en campaña al Asia, se retiró y regresó a Atenas, y el año 335 fundó su escuela llamada Liceo, denominada Peripatética, debido a que el Stagiriti enseñaba caminando. A la muerte de Alejandro en 323, víctima de odio político y al ser acusado de impiedad, abandonó la ciudad para escapar del proceso y evitar que Atenas, según decía, pecara por segunda vez. Sentenciándolo, se refugió en Calcia, en la isla de Eubea, y murió en el año siguiente, en el 322. Aristóteles no tenía el genio poético, ni la belleza, ni la elegancia de la prosa de Platón, pero sí la profundidad de su pensamiento y vigor científico, y una formación polifacética. Puede calificársele de escritor árido. Aristóteles considera la deducción como el verdadero método científico y la lógica como el instrumento de las ciencias, ya que satisface las exigencias para la demostración de la prueba, pues garantiza la cientificidad de la verdad que se busca. El razonamiento típico es para Aristóteles el silogismo creado por él, según el cual en este esquema tipo del proceso deductivo, la verdad de lo universal es el resultado del análisis de la verdad de lo particular, cumpliéndosele las leyes lógicas del pensamiento correcto. La deducción es instrumento de prueba y de fiscalización, y eso se da en el silogismo. Estando aún Platón en la vida, Aristóteles ya discrepaba con su maestro y en especial acercaba de la teoría de las ideas, muy conocidas en su frase: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Entre las observaciones de mayor significación se consideran: no admite las ideas innatas y como tal tampoco explica el conocimiento como reminiscencia. Las ideas no pueden ser la causa de las cosas sensibles, si, como dice Platón, ambas están separadas, ocupando cada una un mundo aparte, el suprasensible de las ideas y sensible de las cosas. Las ideas permanecen inmóviles, separadas de las cosas, siendo así no pueden ser la causa del cambio y movimiento, no estando en el mundo sensible la causa del cambio o movimiento. La existencia de las ideas carece de sentido. Si las cosas están separadas de las ideas, estas no pueden ser formas o sustancias de las cosas. Siendo las ideas moldes o arquetipos de las cosas, igualmente debe haber tantas ideas como cosas existen, sean naturales o artificiales en el mundo sensible. Aristóteles precisa también que la idea es la especie o esencia de las cosas inmanentes. Es el ser particular, lo real, del devenir, no es el ser idea fuera de lo real. La existencia del demiurgo ordenador o fabricante de las cosas de acuerdo al molde de las ideas es un mito. En principio, el conocimiento es un despertar o movimiento del alma. Se produce porque las sensaciones provocan en el alma una actividad superior e independiente que lleva los contenidos de las sensaciones a la esfera intelectual. Y es allí donde nacen o se engendran las ideas, y es en el entendimiento donde reside la verdad.
de lo que se desprende que son inconfundibles los principios del mundo intelectual con los fenómenos sensibles. Este proceso se inicia cuando cualquiera de los sentidos limitados a su esfera puramente individual transmite las impresiones del correspondiente objeto externo. Es entonces cuando se hace necesario un receptáculo donde la variedad de impresiones pueden unirse coordinadamente y aparece el sensorio común o facultad superior a los sentidos individualmente considerados, pero de cuyas transmisiones se forman un conjunto. Este conjunto de impresiones no asegura todavía que se haya llegado a los objetos puramente inteligibles, tampoco a la percepción intelectual de los sentidos. ¿Cómo llegar? Pues bien, para eso es necesario el entendimiento, que es la facultad del alma que nos conduce hacia las cosas no sensibles y a la percepción intelectual de lo sensible. Es entonces cuando nacen las ideas, que no son sino los conceptos puros referidos a la variedad de objetos, sean corpóreos, incorpóreos, realidades o abstracciones, es decir, nada extraño a los objetos existentes. Es evidente que la presencia de los sentidos es una necesidad para provocar el despertar del alma o poner el alma en movimiento. Por eso mismo, la actividad del alma es superior al de las facultades sensibles. La actividad del alma nos permite conocer lo no sensible y percibir intelectualmente lo sensible, y hay diferencia entre lo uno y lo otro, pues mediante el sentido se percibe lo individual, en cambio por el entendimiento lo universal. Y se sigue además que el criterio de verdad no está en los sentidos, sino en el entendimiento. Y si bien Aristóteles reconoce la necesidad de las sensaciones en la actividad del alma, no pueden ser identificadas con el conocimiento. Tampoco concuerda con el conocimiento por reminiscencia, pues los conceptos no son innatos, solo existen en cuanto son pensados. No existe, por ejemplo, en la realidad el concepto de árbol. Lo que existe realmente es este o aquel árbol o árboles singulares y concretos. Sostiene que el alma es una tabula rasa, nada está escrito, pues el conocimiento no es sensación. Antes de que aparezcan las sensaciones, el alma es como una pizarra en blanco, después se va llenando de a pocos. Aristóteles no solo es el creador, sino el sistematizador de la ética iniciada por Platón, a quien se opone abiertamente. El pensamiento ético de Aristóteles está contenido en 3 obras: Ética a Nicómaco, en 10 libros, dedicada a su hijo Nicómaco, y al parecer publicada también por él; Ética a Eudemo, en 7 libros, Gran Ética en 2 libros. Estas obras, diferentes en su sistematización, son muy comunes en la concepción teleológica de la moral, pues considera a la acción en cuanto conduce a la felicidad. La oposición de la ética de Aristóteles a la de Platón se basa en el hecho de que la ética es un conocimiento, una reflexión de signo práctico, y no una ciencia o teoría del bien único y eterno como pretendía Platón. La obra Ética a Nicómaco contiene, además de su concepción ética, muchas otras ideas ya expresadas en su obra política, como regímenes políticos, economía, moneda. Entonces, ¿qué es la ética según Aristóteles? La ética es para el hombre aisladamente considerada como la política lo es para la sociedad. Dice Aristóteles, rige la actividad humana del hombre en su camino a lograr el fin supremo o bien sumo, pues el hombre busca perennemente un fin, trata de definirlo y determinar los medios adecuados para llegar al fin. Ese fin supremo es la felicidad de naturaleza humana, duradera para toda la vida y accesible a nuestras acciones, es decir, son prácticas. La felicidad como fin supremo no se subordina a ningún otro fin, más bien de ella dependen otros fines. Para conseguirla se requiere del placer, la ciencia y la riqueza. Así entendía la ética. Aristóteles es partidario de la teoría del
monismo, según el cual el fin supremo es la felicidad, la que puede alcanzarse de acuerdo a una conducta adecuada a la naturaleza humana. La función propia del hombre es la actividad racional, su esencia que lo hace distinto y único. De ahí que toda acción que realice, no importa que sea buena o mala, es siempre una actividad racional. Por la esencia no se es más, tampoco menos, y no la alteran en nada las acciones buenas y malas. Sé que siempre lo que sé es. Ahora bien, todo hombre que busca alcanzar la perfección de su actividad propia, es decir, lo racional, lo cual puede conseguirse únicamente con el ejercicio de esta actividad. La virtud humana, sin ser parte de la razón, permite la perfección de la actividad racional, pues es un sobreagregado a esta ciencia, una cualidad adquirida. La virtud, en consecuencia, consiste en vivir según los dictados de la razón y se es feliz en la medida en que se obra con la razón. Siendo una cualidad adquirida, lo es por la voluntad y su existencia real, solo si se ha convertido en hábito que puede producir acciones en la misma forma como si fuera innata. Una sola acción virtuosa, por lo tanto, no puede de ninguna manera hacer al hombre virtuoso. Es necesario el ejercicio continuo y el dominio por la razón de las pasiones. El hombre, además de razón, es también apetito, y éste puede ser guiado y disciplinado por la razón, la cual puede suceder aun cuando el hombre resulte privado de ella. Hay por eso dos clases de virtudes, intelectuales o dianoéticas, que no son sino los mismos ejercicios de la razón, como por ejemplo la prudencia. Ser prudentes es ser razonables. Prácticas o éticas es el dominio y control de los apetitos sensibles por la razón. Nos conducen a la formación de buenas costumbres, como por ejemplo puede considerarse la justicia, valor, generosidad, cortesía, etc. La ética tiene como objeto propio, precisamente, las virtudes prácticas. Las virtudes dianoéticas están relacionadas al intelecto y comprende la ciencia, arte y sabiduría. La ciencia referida a la capacidad demostrativa, el arte vinculada a la capacidad productiva de objetos, la sabiduría nos permite discernir entre las cosas, es decir, lo bueno para el hombre. Por encima de todas ellas está la filosofía o contemplación. Es no solo la capacidad demostrativa propia de la ciencia, sino la de juzgar acerca de la verdad de los principios últimos. Finalmente, la cumbre de la contemplación es Dios. La virtud no es conocimiento o teoría, es ejercicio práctico de la voluntad e igualmente intelecto práctico. De esta manera la voluntad se mantiene alejada de los extremos en sus acciones, de los excesos o defectos, para actuar justo en el centro o medio. Así se encuentran en el justo medio virtudes como valor entre el temor o vileza y la temeridad o audacia, liberalidad entre avaricia y prodigalidad, templanza entre la abstinencia y el abuso.